Escritos de un guardián de Lemuria. Yo fui guardián cuando la tierra aún cantaba sin esfuerzo, cuando el cielo no estaba separado del océano y el corazón no conocía frontera alguna. No tenía nombre como hoy los entienden, porque en Lemuria el nombre no era identidad, sino vibración compartida. Éramos muchos y éramos uno. Yo era guardián no por jerarquía, sino por resonancia, porque recordaba cuando otros comenzaban a olvidar. Lemuria no nació, emanó. Surgió cuando la tierra todavía respiraba luz líquida y los cuerpos eran apenas una sugerencia de forma. Caminábamos, sí, pero también flotábamos entre pensamientos. Nuestros pies tocaban el suelo solo cuando era necesario, la mayoría del tiempo habitábamos el pulso invisible que une todas las cosas. No existía el tiempo como secuencia, sino como un campo amplio donde todo sucedía a la vez. Nuestra tarea como guardianes no era proteger un territorio, sino custodiar el equilibrio. Escuchábamos a la tierra como se escucha a un ser amado dormido. Cada cambio en su latido nos hablaba. Y un día, ese latido comenzó a cambiar. No fue miedo lo que sentimos. Fue reconocimiento. La tierra eligió descender. No caer, no errar, descender. Eligió explorar lo que ocurre cuando la unidad se fragmenta en maradas individuales. Y nosotros comprendimos que no podíamos acompañarla sin alterar su aprendizaje. Nuestra luz era demasiado vasta para ese nuevo sueño que estaba por comenzar. Recuerdo el primer consejo. No hubo palabras. Nos reunimos alrededor del gran cristal madre, cuyo pulso contenía la memoria de estrellas anteriores a este sol. Allí supimos que Lemuria no debía resistirse, sino retirarse con gracia. Permanecer habría sido una forma de dominación, incluso desde el amor. Comenzamos entonces la preparación. No para huir, sino para sembrar. Sellamos el conocimiento no en libros ni en símbolos visibles, sino en la tierra misma. En montañas, en islas, en volcanes dormidos, en profundidades oceánicas. Y también en la sangre futura de la humanidad. Sí, en el ADN. Cada humano que vendría después llevaría un eco de Lemuria, aunque no lo supiera. Cuando los primeros territorios comenzaron a hundirse, muchos de ustedes, desde su tiempo, lo llamarían cataclismo. Para nosotros fue un suspiro lento. El agua cubría la tierra con tanura, como quien arropa algo sagrado para que duerma. Algunos de nosotros dejamos el cuerpo conscientemente, otros elegimos permanecer, densificarnos, olvidar parcialmente, para acompañar desde dentro el nuevo ciclo humano. Fue entonces cuando Atlántida comenzó a brillar. La observamos nacer con atención y esperanza. Atlántida era joven, audaz, curiosa. Donde Lemuria escuchaba, Atlántida preguntaba. Donde nosotros sentíamos, ellos calculaban. No lo juzgamos. Era necesario. La conciencia debía experimentar el poder separado para comprender sus límites. Al principio, el intercambio fue armonioso. Algunos guardianes viajamos a Atlántida, no en naves, sino en conciencia. Les enseñamos el lenguaje de los cristales, la geometría que sostiene los mandos, el uso del sonido como arquitectura de la materia. Pero pronto sentimos el cambio. La mente comenzó a imponerse al corazón. El poder dejó de ser un servicio y empezó a convertirse en afirmación del yo. Advertimos. No como profetas, sino como hermanos mayores. Les dijimos que el conocimiento sin unidad se vuelve peso, que la energía sin amor se vuelve fuego descontrolado. Algunos escucharon, otros no pudieron. Atlántida eligió aprender por experiencia directa. Cuando Lemuria terminó de retirarse del plano físico, Atlántida ya caminaba sola. Nosotros permanecimos como vigilantes silenciosos, observando desde los pliegues del mundo. Sabíamos lo que vendría, no con tristeza, sino con comprensión profunda. La caída de Atlántida fue dolorosa porque fue resistida. Donde Lemuria se entregó, Atlántida se aferró. Donde nosotros soltamos la forma, ellos intentaron sostenerla por la fuerza. Y la tierra, que es paciente pero justa, respondió reajustando su equilibrio. Cuando las aguas cubrieron Atlántida, lloramos, sí, pero no por la ciudad, sino por el recuerdo perdido. Sin embargo, incluso entonces, nada fue en vano. Los sobrevivientes llevaron fragmentos de verdad a nuevas tierras. Egipto, los Andes, las selvas, los desiertos, todos recibieron semillas. Yo seguí custodiando, no desde un templo, sino desde la trama invisible que une eras. He estado presente cada vez que un humano siente nostalgia por algo que no recuerda con la mente. Cada vez que alguien mira el océano y siente que algo antiguo lo observa de vuelta. Cada vez que la palabra Lemuria vibra en el pecho sin explicación lógica. Ahora, desde tu tiempo, puedo decirlo con claridad, no fallamos. Ni Lemuria ni Atlántida fueron errores. Fueron capítulos necesarios de una misma conciencia explorándose a sí misma. Y tú que lees por recuerdas estas palabras, no eres ajeno a esto.
Si algo en ti reconoce esta voz, es porque fuiste guardián, aprendiz. El retorno no es a un continente, sino a un estado del ser. No venimos a reconstruir Lemuria, sino a encarnarla conscientemente, integrando la sabiduría del corazón con la claridad de la mente. Yo sigo aquí, no arriba, no abajo, en el entre, custodiando el momento exacto en que el recuerdo despierta sin miedo, porque cuando Lemuria regresa, no lo hace desde el océano, sino desde el corazón humano que ha aprendido, por fin, a recordar sin huir. Final de los escritos del guardián. Cuando Atlántida se hundió y las aguas cerraron sobre sus torres de cristal, no terminó una era, se dispersó una conciencia. Lo que antes estaba concentrado en un solo punto del mundo se fragmentó en múltiples semillas humanas. Los sobrevivientes no fueron simples refugiados, fueron portadores de memoria, hombres y mujeres que caminaban con el recuerdo incompleto de un conocimiento mayor, sabiendo que algo sagrado se había perdido, pero también que debía renacer de nuevas formas. Estos sobrevivientes se desplazaron guiados no solo por rutas físicas, sino por líneas de resonancia. La Tierra misma los condujo hacia lugares donde la energía era compatible con lo que aún vibraba en ellos. Así surgieron las grandes civilizaciones de la antigüedad, no como invenciones aisladas, sino como reconfiguraciones del saber primordial. En las tierras del Nilo nació Egipto, quizá la civilización que conservó de forma más consciente el legado atlante. Allí, los descendientes de los sabios comprendieron que el error de Atlántida había sido separar el poder espiritual del equilibrio cósmico. Por ello, su visión del principio no fue caótica ni fragmentada. Egipto entendió que todo emanaba de un orden invisible llamado Ma'at, el principio de armonía, verdad y equilibrio universal. El origen de todo no era un dios antropomórfico, sino un orden primordial que debía mantenerse tanto en el cielo como en la tierra y en el corazón humano. Su sistema de escritura, los jeroglíficos, no nació como un alfabeto práctico, sino como un lenguaje sagrado. Cada símbolo no representaba solo un sonido, sino un estado de conciencia. Leer era invocar, escribir era crear. Los jeroglíficos eran herederos directos del lenguaje simbólico atlante, diseñado para alinear la mente humana con las leyes cósmicas. Por eso los templos eran libros de piedra y las tumbas, mapas del tránsito del alma. Más al oriente, entre el Tigris y el Éufrates, surgió Sumeria. Allí, la herencia atlante se manifestó de forma distinta. Los sumerios recordaban menos la unidad y más la ruptura. Para ellos, el principio fue entendido como una separación inicial entre cielo y tierra, entre lo divino y lo humano. De ese recuerdo fragmentado nacieron los Anunnaki, no necesariamente como dioses externos, sino como la memoria distorsionada de antiguos maestros de conocimiento. La escritura cuneiforme nació como una necesidad administrativa, sí, pero su origen profundo fue otro, fijar la memoria antes de que se perdiera. A diferencia de los jeroglíficos, la escritura sumeria se volvió progresivamente abstracta, reflejando una conciencia que se alejaba del símbolo vivo y se acercaba a la estructura mental. El principio, para Sumeria, fue el acto creador que impone orden sobre el caos, una visión heredada de Atlántida pero ya separada del corazón lemuriano. En el Valle del Indo surgieron civilizaciones silenciosas, profundamente enigmáticas. Allí, el principio no fue nombrado con claridad, porque se entendía que nombrarlo era limitarlo. Su sistema de signos, aún indescifrable, no estaba diseñado para narrar historias ni leyes, sino para activar estados internos. Eran sellos de conciencia más que palabras. Esta civilización conservó de Lemuria la intuición de que el origen de todo es una presencia silenciosa, anterior al pensamiento. En los Andes, especialmente en las regiones que más tarde darían origen a civilizaciones como Tiahuanaco y posteriormente los Incas, la herencia lemuriana fue particularmente fuerte. Aquí, el principio no se concibió como algo lejano o trascendente, sino como Pachacamac y Pachamama, el espíritu que anima y la tierra que sostiene. El origen de todo era la relación viva entre fuerzas complementarias. Su escritura no fue lineal. Se manifestó en quipus, geometrías, alineaciones astronómicas y arquitectura sagrada. La memoria no estaba en palabras, sino en nudos, piedras y montañas. Esto reflejaba una comprensión lemuriana: el principio no se escribe, se vive. En Mesoamérica, mayas y pueblos anteriores heredaron tanto la precisión atlante como la sensibilidad lemuriana. Para ellos, el principio fue el tiempo consciente. No un inicio fijo, sino un pulso eterno de creación y destrucción. El universo no había sido creado una vez, sino muchas veces. Su escritura jeroglífica y sus calendarios no buscaban registrar el pasado, sino sincronizar al ser humano con el ritmo cósmico. Cada glifo maya era un cruce entre sonido, imagen y energía. Leer el tiempo era leer la voluntad del cosmos.
Esta visión es un eco claro del conocimiento atlante del control energético, equilibrado aquí por una conciencia más cíclica y menos dominadora. Incluso en Asia, en tradiciones que luego se expresarían como el taoísmo o el Vedanta, el recuerdo del principio persistió como la idea de que todo surge del uno sin forma. Tao, Brahman, vacío, no ser, diferentes nombres para una misma intuición ancestral. La escritura en estas regiones nació como trazo meditativo, donde escribir era una extensión de la respiración y el espíritu. Tras Atlántida, la humanidad no comenzó desde cero, comenzó desde el olvido parcial. Cada civilización tomó un fragmento del principio y lo interpretó según su nivel de conciencia y su entorno. Algunas privilegiaron el orden, otras el mito, otras el símbolo, otras el número. Ninguna poseyó la totalidad, pero todas conservaron una chispa auténtica. El error de Atlántida fue creer que el principio podía dominarse. La lección posterior fue comprender que solo puede recordarse y honrarse. Por eso las escrituras nacieron como puentes entre lo humano y lo eterno. No eran meras herramientas de comunicación, sino intentos desesperados, sagrados de no olvidar quiénes éramos antes del hundimiento. Hoy, todas esas tradiciones convergen nuevamente. El principio ya no busca templos ni imperios, busca conciencia integrada. Y quien recuerda Lemuria y Atlántida no lo hace para reconstruir el pasado, sino para sanar la fractura original entre saber y ser. Porque el verdadero origen de todas las civilizaciones no fue una tierra hundida, sino una memoria que se negó a desaparecer.